Vimos la parábola de Jesús de la viña y los viñadores que cumplió la conversación que empezaron Jesús y Pedro en el capítulo 19. ¿No? Y en esta parábola Jesús explica lo que significa cuando él dijo a Pedro que muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos y los que ahora son los últimos serán los primeros. Pero también vimos en esa parábola como los que vinieron primero pensaron que merecían más del Señor que los que vinieron al final. Y eso es difícil para muchos a entender cómo es que Dios ofrece igual a los que le conocen desde su niñez y también para los que le conocen al final de su vida, ¿no? Y eso es difícil porque estoy muy distraído, perdón. Ah, es difícil para muchos a entender la justicia de Dios, ¿no? Porque Él nos ofrece igual si le conocemos cuando estamos niños o si le conocemos y clamamos a Él cuando estamos en los últimos momentos de nuestra vida, ¿no? Es lo que Él nos ofrece es igual, no importa cuándo le recibimos. ¿No? Y es por eso que definimos las palabras la semana pasada que definimos. Y esas palabras eran justicia, misericordia y gracia. ¿No? Y si, no sé si se acuerdan de las definiciones de estos, pero la justicia es para recibir lo que mereces, ¿no? Y misericordia es no recibir lo que mereces. Y la gracia es para recibir lo que no mereces, ¿no? Entonces esas palabras son muy importantes que entendemos cuando estamos hablando de la justicia de Dios y cuando estamos pensando en lo que Él nos ofrece. Pero luego de esta parábola, Jesús menciona su muerte otra vez, pero fue como algo que Él dijo, ya voy a ir para ser entregado a las autoridades para que ellos me maten. Y nadie dijo casi nada, pero lo que pasó es que después de eso, ¿no? La mamá de Santiago o Jacobo y Juan se le acercó a Jesús para pedirle que sus hijos están en las posiciones más poderosas cuando Jesús está en su reino. No, pero Jesús explica a ella y sus hijos que no entiendan lo que están pidiendo en este momento, porque Él va a sufrir y todo eso, y cuando ellos dijeron que sí pueden aguantar igual, Él dijo, sí, puedes y vas, ¿no? Pero ellos no sabían, ¿no?, lo que está en su futuro, ¿no? Y como nosotros sabemos que Jacobo o Santiago era el primero de los discípulos a morir como mártir en su tiempo, y Juan tenía que sufrir años tras años de ser preso para las autoridades para ganar esta posición, ¿no? Pero fue en ese tiempo también que Jesús explicó a sus discípulos y a nosotros, ¿no?, qué significa para ser líder en su reino y en su ministerio. Y lo que dijo es que el que quiere ser el líder de todos tiene que ser servidor de todos, ¿no? Y
Y si no eres servidor de todos, no tienes lugar en el liderazgo, en el ministerio de Jesús. Pero al final del capítulo 20 vimos los dos ciegos que clamaron a Jesús por su misericordia. No, y otra vez es esa palabra, misericordia. Y cuando Jesús los escuchó, les preguntó lo que querían en ese momento. Y fue en ese momento que pidieron que Jesús les abran sus ojos, ¿no? Y cuando eso pasó, los dos siguieron a Jesús en este momento. Y es interesante como muchos de nosotros buscamos un milagro o algo para probar que Jesús está llamándonos a su servicio o a una vida con Él, y recibimos este milagro, pero todavía decidimos a seguir nuestros deseos en vez de seguir a Jesús cuando Él nos llama. Algunos de nosotros hemos sido salvados del alcoholismo, de las drogas, de unas relaciones abusivas, pero no vimos o no vemos como eso como un milagro suficiente a seguir Jesús con todo nuestro corazón. Para muchos recibimos el milagro y seguimos a nuestros deseos todavía, y no es hasta que caemos otra vez o peor y decidimos por fin a seguir Jesús. Y como les dije la semana pasada, mi oración para nosotros es que Jesús abre nuestros ojos y que nosotros decidimos en ese momento a seguirle para siempre, ¿no? Y con eso llegamos a nuestro capítulo para hoy día. Y estamos en capítulo 21 del libro de Mateo. Y hace unas semanas, no sé si no está en sus mentes, pero hace unas semanas empezamos el viaje a Jerusalén con Jesús, ¿no? Y hoy día llegamos a Jerusalén, ¿no? Y vamos a ver su entrada en Jerusalén, que empezó lo que nosotros llamamos la Semana Santa, ¿no? Y hay más detalles de su llegada en el libro de Lucas, ¿no? Y vamos a guardar muchos comentarios de la entrada hasta que estamos estudiando ese libro de Lucas, en vez de hablar mucho de eso hoy día, porque mi intención es para cumplir otra vez este capítulo entero. Y es un poco largo, y porque no hay muchos detalles de su llegada en este capítulo, vamos a guardar muchos de nuestros comentarios para el estudio en el libro de Lucas cuando llegamos a esto, ¿no? Pero también quiero animarlos durante esta semana o en los próximos días, ¿no? Que lean este capítulo otra vez y oran y pidan al Señor que Él te muestre algo más de este capítulo, porque vamos a correr o volar, ¿no? A través de este capítulo hoy día. Y no pienso que mis palabras siempre son suficientes, porque realmente mis palabras no son suficientes para nuestros estudios y ese tiempo que podemos pasar con el Señor, porque su palabra es viva. Y Él tiene mucho más para aplicar a nuestras vidas o también para decir a nosotros que lo que escuchamos los domingos. Entonces quiero animarlos a buscar al Señor durante la semana y tomen el tiempo para leer este capítulo otra vez y seguir adelante y leer un poco, no, quizás 1 o 2 veces el capítulo 22 para que ya estás listo cuando llegamos a ese capítulo en nuestros estudios. Y también entiendo que
es el trabajo del Espíritu Santo para enseñarnos y ayudarnos a entender lo que hay dentro de esos capítulos. Entonces yo sé que mis palabras no son suficientes y quiero animarlos a buscar al Señor y pedirle que les habla a través de ese capítulo. Y esta mañana lo que vamos a hacer es igual que las 2 semanas anteriores. Vamos a leer unos versículos para hablar de estos y después seguimos así en vez de leer todo el capítulo para hablar en partes después. Entonces estamos en Mateo capítulo 21 y vamos a ver primero los versículos 1 a 11. Y dicen, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle, el Señor los necesita. Luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿quién es este? La multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entonces, como les dije, cuando Jesús llegó a Jerusalén en ese momento, ese día empezó lo que conocemos como la Semana Santa. Su llegada a Jerusalén es muy importante porque también cumple unas profecías del Antiguo Testamento que hablan del Mesías. No vamos a hablar de esas profecías porque otra vez es un estudio en otro libro y va a tomar mucho tiempo si explicamos todo lo que está pasando en esto. Pero si quieren saber de esas profecías y si quieren leer y ver lo que está diciendo, esta llegada de Jesús en Jerusalén cumple este tiempo que está mencionado en el libro de Daniel en capítulo 9, versículos 24 a 27. Si no lees esto en su contexto, vas a salir muy confundido también. Entonces, si quieren hacer un poco de investigación para ver las profecías y todo, leen todo en su contexto, no solo los versículos que te dan. Pero estos son los versículos que hablan de ese tiempo de la llegada de Jesús en Jerusalén. Y también la profecía que Mateo cita está en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Pero también está mencionado en Isaías 62, 11. Y recuerden que el propósito de Mateo es para presentar a Jesús a los judíos como su rey y su Mesías. Entonces es muy importante que él incluye estas profecías en su historia, en su libro,
para presentar eso a los judíos, para que ellos puedan ver dentro de su escritura lo que está pasando en su vida en el presente. Entonces, es por eso que Mateo siempre cita un poco más de las profecías que los otros evangelios. Y Jesús entró en Jerusalén no como un conquistador, no como el rey que ellos estaban esperando. Él entró muy humilde encima de ese burrito. Y cuando entró, los de Jerusalén le recibieron con las palabras Hosana al hijo de David. Y lo que es interesante de sus palabras es que reconocen Jesús por quien es en verdad. No están diciendo que, mira, aquí está Jesús, el maestro bueno. No dijeran, aquí está Jesús, el profeta. Dijeran, Hosana al hijo de David. Y eso es un título para el Mesías en ese tiempo. Pero también la palabra Hosana significa salva ahora, ¿no? Entonces cuando él entró en Jerusalén, ellos le reconocieron como el hijo de David, como su Mesías, como el Salvador, y clamaron, Hosana, Hosana, salva ahora. Pero es importante que recordamos que ellos estaban buscando un Salvador político. Ellos están pensando que Él va a llegar y salvarlos de los romanos. Pero no saben cómo sus palabras expresan la realidad de su misión de Jesús. Él es el hijo de David y el león de la tribu de Judá. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ellos no entienden esto en ese momento. Solo están viendo este rey, su Mesías político, llegó a Jerusalén. Y versículos 12 a 17 dicen esto. Dicen, al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de ahí a todos los que vendían y compraban en el templo. Y bocó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía, y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que esos dicen? Y Jesús les dijo, lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman? Perfeccionaste la alabanza, y dejándolos se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Entonces, una cosa que me encanta es que cuando Jesús vino a su pueblo, por fin llegó al capital de su pueblo, de su nación, de su gente. Y ellos le reconocieron como su rey y como su Mesías y estaban buscándole y clamando, Hosana al hijo de David y todo eso. La primera cosa que hizo es limpiar el templo. Eso fue la primera cosa que hizo cuando llegó al corazón de su pueblo.
No solo entró en la ciudad, entró en su templo para limpiarlo de todo lo que no fue correcto, ¿no? ¿Por qué eso es tan importante? Porque es exactamente lo que hace a nosotros o con nosotros, ¿no? Cuando vemos Jesús en la luz de la Biblia y le reconocemos como el Mesías, como nuestro Rey, como el Señor, Él viene a nuestro corazón y nos da su espíritu para traer la convicción para las cosas que no le agrada. Eso es su primer trabajo. Cuando le reconocemos y decidimos a invitarle en nuestras vidas. Y es un proceso que dura el resto de nuestras vidas. Siempre Él está excavando y limpiando nuestro corazón y sacando las cosas que impidan una relación fuerte con Él. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Señor y Él quiere limpiarlo desde adentro por afuera. Notan que no entró en la ciudad y pintó su templo. No entró en la ciudad para limpiar por afuera lo que está pasando adentro de su templo. Entró en el templo para sacar lo que estaba pasando que no fue de Dios. Él quería que su templo por adentro está limpio. No estaba preocupado de cómo parece el templo por afuera. Él quería que adentro es limpio y puro. Y eso es lo que Él hace con nosotros. ¿No? Es importante que nuestras vidas reflejan nuestro Señor, pero tienen que empezar adentro, en el corazón. No por afuera. Si nos vestimos en ropa bonita y siempre tenemos cabello peinado y todo eso, y todo parece bien por afuera, pero nuestros corazones son feas y llenos de mal, eso no vale por nada. No, tu apariencia no vale por nada si tu corazón está feo, si está sucio y si está lleno de pecado. Y esto es lo que la religión nos dice que tenemos que hacer. Tenemos que hacer cosas para que cuando la gente nos vean, eso es algo que ven algo bonito y algo limpio y todo eso, pero eso también esconde un corazón que no está limpio. Y eso es lo que es más importante a Dios. Lo que vale mucho y mucho más es que entramos en una relación con Jesús y aprendemos lo que Él quiere de nosotros y le permitimos a limpiar su templo, nuestro cuerpo, nuestro corazón, desde adentro. Una vida solo puede reflejar a Jesús si está limpio desde el corazón, no por afuera. ¿No? Y tenemos que entender esto. Cuando hablamos y compartimos el Evangelio con otros, Dios no quiere que limpiamos y corregimos nuestra vida primero. Él quiere nosotros tal como somos. Y Él puede limpiar después. Es su trabajo. Es la obra que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Es importante que vemos también que la gente, en estos versículos, la gente adoraba a Jesús, no al templo. No fue que la gente se acercaron al templo para adorar lo que está por afuera. Ellos miraron y adoraron la persona de Jesús.
no las otras cosas. No, ellos sabían en ese momento que no es la iglesia que puede salvarlos, no es la iglesia que puede sanarlos. Es una relación con la persona de Jesús. Y eso es algo que tenemos que entender también. No es la iglesia. Podemos asistir a cualquier iglesia si nuestra relación es con la persona de Jesús. Y nuestra salvación viene de esa persona de Jesús. No de una religión, ni un templo, ni una iglesia, ni una sinagoga o otra cosa. Viene de Jesús. Y la gente reconocieron esto. Y eso también molestó a los sacerdotes. Y en los siguientes versículos 18 a 22 dicen esto. Dicen, cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella. Pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, decían asombrados, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Jesús les respondió, de cierto les digo, que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a ese monte le dirían, quítate de allí y échate en el mar. Y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo recibirán. Y tengo que admitir que lo que Jesús hizo con la higuera me confundió por mucho tiempo. Y tengo que admitir que todavía no entiendo bien claro lo que pasó con esto. Pero tenemos que pensar en esto como una lección para Israel. Es más como una parábola viva en ese tiempo. ¿No? La higuera representa a Israel y no tiene fruto, pero parece saludable por afuera. Pero cuando Jesús se acercó a esta higuera, vio que no había fruto. Solo fue como un show, un espectáculo, ¿no? Para que todos vieran esto y dicen, mira esta higuera. Pero no tenía fruto. Y lamentablemente muchas vidas de los que llaman a sí mismos cristianos son nada más que un show, ¿no? Parecen saludables, parecen que son buenos y todo eso, pero no tienen fruto para su vida. Para todo lo que Jesús hizo para ellos, todavía no hay fruto, ¿no? Tiene muchas hojas y parece saludable, pero no está produciendo el fruto. Y es cuando Jesús vio esto que le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto. Mira, Dios no quiere que su pueblo no produce fruto. Es importante que nuestras vidas no son como un espectáculo, un show, sino que son saludables en verdad y que sigan produciendo el fruto de una vida que Dios salvó. Eso es importante. Jesús los animó a sus discípulos a tener fe que lo que piden en el nombre de Dios, Él lo hace. Pero eso solo puede ser si esa vida es sana, ¿no? Y que encontramos todo para nuestra vida en Dios. Y tenemos fe que Él puede hacer lo que quiere.
y lo que pedimos, Él va a hacer. Normalmente no en la manera que nosotros pensamos, sino en su manera y en su tiempo. Y eso es algo que también tenemos que entender, que nosotros no controlamos a Dios. Él es soberano y Él sabe lo que necesitamos. Y Él sabe en qué tiempo lo necesitamos también. Entonces, eso es algo para los discípulos que Jesús dijo, si tú tienes fe, puedes pedir lo que quieres del Señor y Él va a hacerlo. Y en versículos 23 a 32 dicen esto, dicen, cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta. Si me lo contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían, si decimos que era del cielo, Él nos diría, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Él también les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí, Señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Y los principales sacerdotes se le acercaron mientras que enseñaba en el templo. Jesús siempre entró en el templo para enseñar a la gente, para ayudar a la gente y estar con ellos. Y en el templo, los principales sacerdotes se acercaron a Jesús para preguntarle con qué autoridad estaba enseñando. Y lo que es interesante es que Jesús no les contesta a su pregunta, sino les pregunta también algo importante. Dijo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y eso es importante porque el bautismo de Juan era para los que eran arrepentidos. No, fue una señal de su arrepentimiento. Los sacerdotes no participaron en el bautismo porque su autojusticia, su creencia en su religión y sus buenas obras no les permitió. Su orgullo en quienes eran no les permitió a participar en el bautismo de Juan, que era para los arrepentidos.
Y fue de allí que Jesús les contó esa parábola de los dos hijos. Nosotros y también a través de nosotros en este ministerio. Pedimos, Señor, que tú nos cuides y que nos proteges y provees siempre. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén.